Seguimos adelante con estadística descriptiva. En esta parte 2 vamos a ver lo que se llaman las medidas de resumen, que son números que nos permiten entender la forma de la distribución a simple vista, es decir, con un número entender qué forma tiene sin ver ningún gráfico. Y esos números, en general, en la mayoría de las aplicaciones, son 4 medidas. La primera de ellas es el clásico promedio o media muestral. Vamos a seguir con nuestro ejemplo del consumo de agua de la planta, que ya habíamos construido algunos de los gráficos en el video anterior. Y vamos a hacer las 4 medidas. En este caso la primera del promedio es, nosotros lo vamos a llamar mu sombrero o x raya. Y básicamente la suma de los datos dividido la cantidad total de datos. Es un promedio común y corriente, en nuestro caso da 129,29 miles de litros. Y nos permite dar una idea más o menos de cómo está, dónde está ubicado el valor medio de los datos, ¿sí? No coincide en general con la mediana, ¿sí? Vamos a ver después algunos ejemplos más adelante. De nuevo, la media muestral o promedio nos dice la ubicación del punto central, ¿no? El centro de masa de la probabilidad. Después, la varianza y el desvío estándar de la muestra, que lo llamamos para la varianza el sigma cuadrado, va a ser igual con sombrerito. Recuerden que estamos usando ahora sombrerito para referirnos a todo lo de la muestra, ¿sí? Es la suma de las distancias. Repasen bien en el video de repaso de prueba la definición de varianza, y ahí se van a acordar de por qué esto se calcula así. Es un promedio, pero no de los valores, sino de las desviaciones al cuadrado. Y vamos a corregir acá abajo, en vez de dividir por n, vamos a dividir por n-1, y después vamos a entender bien por qué, pero por ahora tómenlo así. Esto también se llama S cuadrado, o varianza muestral, y en nuestro caso da 4874,46. Si yo quiero calcular el estimador de sigma de la muestra, o S, es la raíz cuadrada de S cuadrado, y obtenemos para esta muestra 69,81. ¿Para qué nos sirve la varianza? Nuevamente es una medida que nos habla de cuán dispersos están los datos en el eje. Mucha varianza significa datos muy dispersos. Por ejemplo, voy a observar consumos muy diferentes entre sí. 420, 350, mucha distancia respecto de la media. En cambio, poca varianza, agrupamiento importante alrededor de la media. Hasta ahora, dos medidas básicas que ya conocíamos. A estas dos les vamos a agregar dos más. La tercera se llama el coeficiente de asimetría muestral, que nos va a permitir, como su nombre lo dice, entender la asimetría de los datos. Para calcular el coeficiente de asimetría, que lo vamos a llamar gamma sombrerito, lo que tengo que hacer primero es estandarizar la muestra. Es decir, a los datos restarles su promedio y dividirlos por su desvío muestral. ¿Recuerdan lo que era estandarizar? Repasen el video de probabilidad. Voy a estandarizar los datos. Cada una de estos resultados los voy a elevar al cubo, los voy a sumar y los voy a promediar. Es decir, hago un promedio de la variable estandarizada al cubo. Es una cuenta matemática que la va a hacer la computadora, así que no se preocupen. A nosotros nos da 1,488. Y lo que nos interesa de este coeficiente de asimetría es el signo, porque nos va a decir en nuestro ejemplo del consumo diario de agua que se trata de una variable de asimetría positiva. Es una variable asimétrica, la estamos viendo en el gráfico, no presenta simetría la distribución, está corrida hacia la izquierda. En esos casos vamos a decir, acá les muestro algunos ejemplos, sería como este, la simetría positiva que está corrida la distribución hacia el lado izquierdo. En cambio, esta de acá va a ser asimetría negativa. La campana está como deformada hacia el otro lado. Y simetría, esto sería gamma simétrica igual a 0, el caso en el que la distribución es simétrica. Este es otro caso, ¿no?, de distribución simétrica, acampanada o uniforme, donde no se presenta asimetría. Bueno, y la última medida de resumen que vamos a ver es lo que se denomina el coeficiente de kurtosis muestral,
Y así como hicimos con el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis también se va a calcular tomando distancias respecto de la media, o sea, de los x sub i les resto la media muestral y los estandarizo, elevando esto al cuadrado, o sea, siempre el mismo score, perdón, elevándolo a la cuarta en este caso. El coeficiente de asimetría era al cubo, este es a la cuarta. Lo que vamos a hacer es sumar desde 1 hasta n, o sea, sumar esto para todos los datos, y calcular lo que se denomina el coeficiente de kurtosis muestral, que es el K sombrerito, y que es un número que nos sirve para entender otra característica de la forma que tiene la distribución. Fíjense estos dos ejemplos que les pongo acá. Hagamos de cuenta que son en la misma escala, nada más que, por ejemplo, tenemos dos valores acá, A y B, que en esta de la derecha están de este lado, A y B. Está como compactada, ¿sí? Son los mismos valores. Si yo calculo el coeficiente de kurtosis muestral para la que está a la derecha, seguramente el K sombrerito me va a dar mayor que 3. Y si yo le calculo el coeficiente de kurtosis a la de la izquierda, seguramente me va a dar menor que 3. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas? Fíjense, la de la derecha tiene mayor información hacia las colas y también mayor información concentrada en el centro de la distribución. Esto hace que la forma sea muy puntiaguda en relación a la primera. Esta es más chata, más aplanada, y esta es más puntiaguda en el centro, ¿sí? Justamente la kurtosis sirve para medir esto, ¿no? Cuán puntiaguda o cuán achatada es la distribución. ¿Qué va a pasar? Mientras más puntiaguda significa que hay más valores concentrados en el centro, como les decía, y más valores hacia afuera. Esto es lo que se llama una distribución de colas pesadas, donde la mayoría de los datos están centrados en un valor, o sea, parecen muy parecidos a un valor, pero de vez en cuando hay valores con muy alto peso hacia afuera, o hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Distribución de colas pesadas, porque las colas tienen peso, a eso se llama. Las colas tienen como densidad de probabilidad, ¿sí? Más alta que el otro caso. Kurtosis mayor a 3. Bueno, y el otro caso de kurtosis menor a 3 es cuando justamente no pasa este efecto, es decir, que todos los datos están centrados alrededor de los mismos valores y la forma de la campana es más plana, más achatada. Esto nos permite decir que tiene colas livianas, ¿sí? Colas livianas. Y fíjense que ¿por qué mayor a 3 y menor a 3? El 3 es como si fuera la referencia, ¿no? Fíjense que superpuesta a estas curvas, a estos histogramas, estos son histogramas, está puesta una curva roja. Esta curva roja es la campana de Gauss, o sea, la campana, la normal, ¿sí? Fíjense que mientras justamente el caso de la izquierda va a ser bastante parecido a 3. Lo que yo les quiero decir es que la normal gaussiana, la distribución normal, tiene kurtosis exactamente igual a 3. La kurtosis poblacional es igual a 3. La teórica, ¿sí? Es igual a 3. Entonces, viendo uno cómo le da la kurtosis en relación a 3, sabe si una campana que estoy analizando se parece o no se parece a la gaussiana. O sea, si está muy cerca o muy lejos de ser la campana de Gauss. Recuerden que no todas las campanas son gaussianas. Si uno observa una distribución acampanada, no necesariamente está hablando de una distribución normal. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunos ejemplos de distribuciones. En definitiva, fíjense, esta herramienta nos va a servir a nosotros para, una vez más, saber acerca de si una variable está cerca o no de un comportamiento normal, o justamente obedece a otro modelo. Otra cosa que les quería remarcar era que estos coeficientes, el coeficiente de kurtosis, el de asimetría, son muestrales, es decir, dependen de los datos. Cada vez que yo voy a tomar una muestra nueva y voy a observar datos nuevos, estos valores van a tomar valores diferentes y van a oscilar. Son valores numéricos muestrales que dependen de los datos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que yo tengo una distribución uniforme acá arriba que es simétrica, yo esperaría que el coeficiente de asimetría sea 0, pero en realidad teóricamente va a ser 0 porque la distribución que origina los datos es uniforme, simétrica,
en la práctica, cuando yo observe los datos y lo estime a ese valor, voy a estar muy parecido al 0, pero no exactamente en el 0. ¿Sí? Ven que los datos nos dan una idea, una pista de por dónde está el verdadero valor de la medida que yo estoy mirando.